Hola, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a la clase de Ven, Sígueme. Hoy aprenderemos cómo en medio de las circunstancias adversas buscar a Dios, encontrarse con Él y trabajar de una manera colectiva para pedir algo a Dios puede funcionar muy bien y puede funcionar también en nuestras vidas. Aprenderemos de una mujer valiente, aprenderemos de la historia de Esther. Bienvenidos a la clase de Ven, Sígueme con su hermano y servidor Walter Posada, aquí en la Fundación Morgat. Este contenido es una producción de Morgat Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Muy bien, me gustaría iniciar esta lección con una oración. Y le hemos pedido la oración en esta mañana a nuestra querida hermana Denise Gora, a quien amo con todo mi corazón, en los Estados Unidos, en la ciudad de Provo, barrio 9 Estaca Parkway. Denise, gracias por tu oración. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por este lindo día de reposo. Gracias, Padre, por las pruebas que nos ayudan a ser mejores. Estamos agradecidos, Padre, por la salud que tú nos das. Gracias por nuestras familias, por nuestros hijos. Estamos agradecidos por este Ven, Sígueme. Te pedimos que nos bendiga para que podamos tener un corazón lleno de amor para ayudar a otras personas. Te pedimos que podamos vivir tu evangelio para salir triunfante de este estado de probación que todos tenemos. Gracias por tu amor y por la vida que tenemos aquí en la tierra, de preparación para volver a vivir contigo. Decimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, y esta es la portada de la lección de Ven, Sígueme en el manual, del cual tomamos nuestra clase de las Escrituras y de las palabras de los profetas. ¿Alguna vez han tenido una experiencia difícil o un cambio inesperado en su vida que haya tenido como propósito que ustedes comprendan algo acerca de Dios y aunque no lo comprendan en ese momento, lo han comprendido tiempo después? Hoy hablaremos mucho de eso. Muchas veces nosotros creemos, queridos hermanos y hermanas, que los acontecimientos de nuestra vida son simplemente coincidencias, pero no es así. Realmente las cosas están marcadas y Dios tiene un plan para nosotros. Pero cuando nos enfrentamos a un nuevo trabajo, a una amistad inesperada, a un noviazgo, un matrimonio, bueno, o a un proyecto, o incluso a una prueba difícil, se presenta para nosotros justamente esa prueba. Sin embargo, cuando pasamos eso y miramos hacia atrás, descubrimos que Dios ya estaba preparando el camino para todo eso que sucedió. Eso es lo que vamos a aprender justamente en esta lección que tenemos con Esther, una joven reina, una joven judía que nunca imaginó que llegaría, de hecho, a ser reina, nunca lo imaginó, pero llegó a serlo, porque Dios se valió de ella para hacer algo fabuloso para todo el pueblo. Como dicen las Escrituras, Dios siempre prepara una vía para que podamos hacer lo que Él nos ha mandado. Él estaba preparando justamente una vía para salvar a su pueblo. Vamos con los antecedentes de esta lección del día de hoy, la cual me encanta. Bueno, como siempre lo digo, espero que sea de gusto de ustedes, queridos hermanos. Vamos con los antecedentes y ya venimos para tratar el principio del día de hoy. El pueblo judío vivía disperso bajo el dominio del imperio persa. El rey Asuero gobernaba un territorio inmenso. Después de destituir a la reina Basti, Esther fue escogida como nueva reina. Solo unas pocas personas conocían su origen judío. Mientras tanto, Amán, uno de los principales gobernantes del reino y de quien vamos a hablar más adelante, elaboró un plan para exterminar a todos los judíos. Cuando Mardoqueo conoció el decreto, envió un mensaje a Esther, un mensaje que contiene una de las frases más conocidas del Antiguo Testamento. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther comprendió que no estaba allí por casualidad, que Dios tenía una misión para ella. Antes de actuar, pidió que todo el pueblo ayunara durante 3 días. La liberación comenzó mucho antes de que Esther hablara con el rey. Comenzó cuando el pueblo decidió confiar en Dios.
Muy bien, mis queridos hermanos, qué antecedente tan bonito este. Y quiero llevarlos a ustedes al principio, que quiero poner en consideración de esta lección. Y por favor, dejen sus comentarios aquí. Nos encanta porque es la manera en que nosotros compartimos con ustedes todo esto que hacemos. El Señor me permite o me pone en situaciones en las que puedo bendecir a otras personas y el ayuno demuestra mi confianza en el Señor. Ese es como el gran principio que vamos a ver el día de hoy. Entonces, aquí tenemos a Esther y podemos ver cómo ella, aunque no todos conocían su origen, sí sabía cuál era su identidad. Y eso es sumamente importante, queridos hermanos y hermanas. Cuando no olvidamos quiénes somos, estamos más cerca de conocer y de encontrar al Señor. Nunca olvidemos quiénes somos. Donde estemos, tal vez hay una obra grande para nosotros. Y quién sabe si para esa obra nos ha llamado Dios. No lo sabemos nosotros, pero Él sí lo sabe. Entonces quiero ir con una pregunta para ustedes. ¿Alguna vez han pensado que una experiencia difícil o un cambio inesperado en su vida tenía un propósito que solo comprendieron mucho tiempo después? A mí personalmente me ha pasado. Testifico de ello. Familia, misión, trabajos, proyectos. He comprendido la voluntad del Señor, a veces con tardanza. Y cuando lo he hecho, aunque sea con tardanza, me he dado cuenta, estoy en las manos de quien lo sabe todo. Quiero compartir con ustedes una escritura que se encuentra en Esther, en el capítulo 4 del libro de Esther. En el versículo 14 dice lo siguiente: porque si permaneces callada en este tiempo, el alivio y la liberación de los judíos surgirán de otra parte, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y entonces aquí tenemos a un personaje que se llama Mardoqueo. Mardoqueo es como la fuente, ayuda justamente a Esther a que pueda ver su situación desde una perspectiva eterna. A veces, hermanos y hermanas, tenemos un problema y no nos salimos de una pequeña caja que tenga ese problema. Entonces estamos como aislados y no encontramos soluciones. Bueno, muchas veces, de hecho, preguntamos, ¿por qué estamos pasando esto? ¿O por qué me toca a mí? Cuando la mejor pregunta podría ser, ¿qué debo aprender de todo esto? ¿Para qué me ha puesto Dios en esta situación? Ahora, cuando pienso en esto, pienso, bueno, ¿qué aprendo de Jesucristo en toda esta lección de Esther? Fue llamada, le pide al pueblo que ore con ella, que ayune con ella. ¿Qué aprendemos nosotros de Jesucristo en todo esto? Bueno, queridos hermanos y hermanas, nuestro Salvador nunca actúa por casualidad. Cada encuentro, cada milagro y cada enseñanza, cada palabra de nuestro Salvador está de acuerdo con el plan de nuestro Padre Celestial. De hecho, Él nos dice que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Su plan es ese y nos invita también a nosotros a acercarnos a ser parte de ese plan, a ser parte de la voluntad de Dios, a poner nuestra vida en las manos de Dios. Eso me parece maravilloso. Suena muy sencillo, yo lo sé. Tal vez tu hermana, tu hermano lo estás pensando allá en casa. Qué sencillo suena poner mi vida en la voluntad de Dios. Pero estos ejemplos están justamente para esto. Tengo un invitado especial, un profeta del Señor, el presidente Dieter Uchtdorf, del Quórum de los 12 Apóstoles, presidente actuante, por cierto. Él nos dice lo siguiente. Él enseñó esto, hermanos, que cada uno de nosotros se halla en una posición única y tiene una importante tarea que solo nosotros podemos llevar a cabo. El Señor le dio esas responsabilidades por una razón. O sea, eres presidenta de la sociedad de socorro o maestro de la primaria, qué sé yo, cualquier llamamiento que tengas en la iglesia, esa es tu responsabilidad. Y Él sabe que tú puedes cumplir con ese propósito. Es posible que haya personas y corazones a los cuales solo ustedes puedan llegar y conmover que nadie más puede hacerlo de la misma manera. Qué hermoso. Ahora quiero hacerles una pregunta sobre esto, justamente que estudiamos. ¿Quién necesita hoy que tú seas
una respuesta a sus oraciones? Piensa, hace poco estaba hablando con una persona a la que amo mucho y entonces me dijo, tal persona no fue el domingo a la capilla, a las reuniones. E inmediatamente me llegó el sentimiento, debes mandarle un mensaje, debes llamarlo. Hermanos, al poco tiempo lo hice durante ese día. Recibí su respuesta, que estaba bien, que habían tenido un percance de salud. ¿Cuántas personas pueden estar esperando de nosotros? No solo hablo de un mensaje o de una llamada, sino de un servicio, de una bendición. Miren lo que sucedió con Esther. Esther 4, versículo 16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, ni de noche ni de día. Yo también ayunaré con mis doncellas igualmente, y así entraré a ver el rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces aquí veo el compromiso de Esther, compromiso sumamente, podríamos decir, sencillo, práctico, pero vital, tenía que ver con su vida. De acuerdo a la ley, no era común, no es como nuestros hogares, ¿no? O sea, nuestra esposa nos habla cuando quiere, o ustedes, hermanas, les hablan a sus esposos cuando quieren. No es así. La ley en ese tiempo era sumamente estricta, era una cuestión cultural. La reina no podría hablar permanentemente con el rey, así que ella pide oración. Esto me hace recordar de un principio fundamental, de un principio fabuloso, que tiene que ver con la fe colectiva. Cuando muchas personas se unen en oración y esa fe se conjuga, hermanos, grandes milagros pueden suceder. Lo que el mundo llama sinergia, nosotros lo llamamos fe colectiva. Y creo que eso es lo que sucede justamente en este momento. Y creo que sucede cuando vamos a aperturar un templo, cuando van a pasar cosas importantes, o incluso en la preservación de la salud de nuestros líderes mayores. Bueno, queridos hermanos, antes de actuar, Esther pide que se ayune. No comenzó con una estrategia, ¿sí? No pensó, voy a hacer esto y voy a hacer aquello. No, presentó un plan al Señor, pero también comprometió su propia vida y la vida de su pueblo. Cuando comenzamos buscando el poder de Dios en todos los asuntos que hacemos, Dios pone su mano sobre las piedrecitas, como en el tiempo del hermano de Jared. El ayuno fue una demostración. Reconocemos a Dios antes que nuestra propia fuerza. Sin la fuerza de Dios y sin el poder de Dios no podemos hacer nada. Miren que hay un ejemplo grande en las Escrituras del ayuno. No puedo comenzar nada sin acercarme al Señor, sin poner mi vida en sus manos. El mismo Salvador ayunó antes de comenzar su ministerio y de hecho ayunó bastantes días. Él nos enseñó justamente el poder espiritual que hay en acercarse a Dios para realizar cualquier cosa. Eso se conoce como una relación profunda entre el Salvador y su Padre. Pero Él quiere que nosotros seamos como Él, justamente. Y yo lo repito aquí muy a menudo, que seamos un poquito más semejantes a nuestro Salvador. Nuestro Salvador, de hecho, nos enseña que el poder espiritual real nace cuando nosotros nos acercamos a Dios. Ayunar, orar, leer las Escrituras, conocer a Dios y servir nos ayuda muchísimo. Todas estas cosas fortalecen nuestra capacidad de recibir respuesta y solución a las cosas que le planteamos a Dios. Muy bien, voy con una pregunta para ustedes, hermanos. Y estas preguntas que tienen que ver con Esther, quiero que ustedes las puedan contestar. Y si pueden, dejen sus comentarios aquí. ¿Cuándo fue la última vez? Voy a colocarla acá. Que ayunaron buscando sinceramente la ayuda del Señor para que bendijera a otra persona. No solo por ustedes, sino para que bendijera a otra persona. Qué bonito. Ese sería un sentimiento muy bonito. Piensen en eso. Y si pueden, dejen sus comentarios y contesten aquí abajo. Vamos con este siguiente versículo. Esther 5:2. Y sucedió que cuando vio la reina Esther que estaba en el patio, ella halló gracia ante sus ojos. Y el rey extendió hacia Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces se acercó Esther y tocó la punta del cetro. Y cuando el rey extendía el cetro, era un simbolismo de puedes venir y puedes hacer tu petición. Aquí aprendemos algo sencillo. Siempre hay que hacer nuestra parte.
Esther hizo su parte, la parte de poner su vida, exponerse, sacrificarse por su pueblo. Y ahí hay un simbolismo grande de Jesucristo. Después dejó el resultado en las manos del Señor. Voy a ayunar con mis doncellas. Ayunen ustedes, todo el pueblo. Ayunemos 3 días. Y luego yo me presento ante el rey. Y que suceda lo que suceda. Como ella dijo, si perezco, que perezca. Pero su fe estaba puesta en que el Señor podía contestar. Recuerden algo importante aquí, un principio importante. La fe nunca elimina nuestra responsabilidad. O sea, yo no puedo decir, tengo fe en que las cosas van a salir bien, entonces doblo mis brazos a esperar que las cosas sucedan. Yo debo actuar. La fe por sí misma es un principio de acción, pero el Señor tampoco nos deja solos después de actuar. Él es contestador de la fe, ¿sí? Porque a Él le gusta que nosotros los busquemos. ¿Sí? Que nosotros en familia, en comunidad le busquemos. Ahora, ¿qué aprendemos de Jesucristo en todo esto, queridos hermanos? El Salvador abre puertas que nosotros no podemos abrir. Siempre doy este ejemplo. Cuando el Salvador llega a la tumba de Lázaro, Él dice, corran la piedra. Y luego llama a Lázaro para que salga fuera por la autoridad que Él tiene. Lo que los hombres no podían hacer era volver a Lázaro a la vida. Pero los hombres sí podían correr la piedra. Eso es lo que hacen. A veces lo único que nos pide el Señor es correr la piedra. No digo que sea fácil. No digo que hacer lo que nos toca a nosotros sea fácil. Creo que el Señor sabe lo importante que es que nosotros hagamos nuestra parte. Que seamos parte del milagro para que entendamos que si tenemos una relación con Él y que estamos cerca de Él, las cosas pueden funcionar mucho mejor. Muy bien, vamos con una pregunta. ¿Qué paso de fe te está invitando el Señor a dar esta semana? Piensen por un momento. ¿Qué paso de fe pueden dar para acercarse al Señor? Bueno, una buena pregunta. Recordemos algunas cosas entonces que hemos aprendido en esta mini clase de 25 minutos, más o menos. Versículo 4 o capítulo 4, versículo 14. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Bueno, queridos hermanos, creo que esta frase es importante recordarla porque es un recordatorio de que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Ojalá puedan marcar en sus escrituras este versículo, Esther 4, versículo 14. Siguiente versículo, ayunad por mí, Esther 4, 16. Estoy repitiendo lo que ya aprendimos, pero solo resaltando unas frases importantes para que ustedes las puedan subrayar. ¿Y por qué no utilizarlas también en su noche de hogar? El ayuno demuestra que confiamos en Dios, que sabemos que podemos hacer muchas cosas de nuestra propia voluntad, pero sin su ayuda no podemos hacer nada. Siguiente frase que aprendimos, Esther 5, versículo 2. Halló gracia ante sus ojos. Esta me encanta. Cuando actuamos con fe, el Señor hace que nosotros podamos obtener lo que Él necesita, como que prepara el camino. Eso no significa que el camino va a ser fácil, pero sí lo prepara de una u otra manera. En este caso, Esther halló gracia a los ojos del rey y él extendió su cetro. De la misma manera, cuando nosotros nos unimos, hallamos gracia delante de los ojos de Dios. Y Él puede hacer que hallemos gracia delante de todo lo que Él necesite. Ahora veamos este principio que es importante. Dios está presente en todo, queridos hermanos y hermanas. En la vida de Esther y en nuestra propia vida. Aquí hay un detalle fascinante. Miren, en el libro de Esther el nombre de Dios nunca se menciona. Es el único libro del Antiguo Testamento donde esto ocurre. Pero sí está implícita su presencia. Se percibe en cada capítulo, en cada versículo, en la lección de Esther y en lo que Esther le pide a su pueblo. Finalmente, oran y ayunan es para agradar al Señor. En el momento exacto en que se leen los registros, entonces encontramos algo importante, la caída de Amán, que es como la liberación del pecado. Cuando Amán, que es el hombre que quiere hacer todo esto mal, y que ahora vamos a tratar en las notas, el pueblo queda libre. ¿Qué nos enseña todo esto, mis queridos hermanos y hermanas? Que aunque a veces no veamos claramente la mano de Dios, o aunque
siquiera Dios no sea mencionado, Él sí está obrando. Él nunca nos abandona, siempre está pendiente de nosotros, aunque parezca que está en silencio. El silencio de Dios nunca significa desamor o abandono. A veces los padres también callamos ante lo que nuestros hijos hacen. Así son nuestro Salvador y nuestro Padre Celestial. A veces callan para que nosotros podamos entender exactamente el propósito y qué necesitamos conocer. Bueno, ¿cómo aprendemos más esperanza y más cosas, más de Dios en esto? Quiero hacer esta pregunta. ¿En qué lugar te ha puesto hoy el Señor para servir a alguien? Porque si aprendes a servir, aprendes a obtener más esperanza y más paz. Bueno, queridos hermanos, Dios puede tomar el ayuno, en este caso, como una enseñanza. Las circunstancias que son extraordinarias para nosotros y que son difíciles pueden convertirse en oportunidades extraordinarias para acercarnos a Él. Así que pensemos mucho en eso. ¿Cómo hallo más paz en el Señor? ¿Qué decisión importante necesito acompañar con ayuno y oración? Piensen, porque seguramente todos tenemos algo que aprender de esto. Y de esa manera podemos obtener más paz. Cuando buscamos primero al Señor, nuestra ansiedad baja y nuestra espiritualidad crece. Nuestra confianza en Dios crece. ¿Cómo encontramos respuesta a esto? ¿Qué cosas necesitamos acompañar con ayuno y oración? ¿Recuerdan cuando los apóstoles llegaron al Salvador y le dijeron, Señor, no podemos? Y Él dijo, hay muchas cosas, bueno, estoy parafraseando, hablaba de los demonios, pero puede ser aplicable a todo. Hay muchas cosas que solo salen con mucha oración y ayuno. Piensen en qué cosas necesitan ustedes sacar con oración y ayuno. Les hago esta última pregunta, bueno, dos preguntas. ¿Qué quiero hacer? ¿Y qué quiere Dios que yo haga? Mis queridos hermanos y hermanas, quiero recordarles que estamos en las manos de Dios, que no debemos olvidar nunca eso, que Él está pendiente de nosotros. De hecho, es feliz teniéndonos ahí en sus manos. Si actuamos de acuerdo con su voluntad y tomamos acciones, vamos a ser bendecidos. Muy bien, quiero ir aquí a las tareas, a las invitaciones para esta lección, mis queridos hermanos. Primera tarea, oren cada mañana preguntando, Padre Celestial, ¿a quién deseas que bendiga hoy? Porque muchas veces pedimos solo bendiciones para nosotros. Padre, bendíceme, pero ¿a quién desea Él que yo bendiga con mis actos? Anoten las impresiones que reciban y actúen de inmediato. Segunda invitación que les hago para el día de hoy. Si tu salud y circunstancias lo permiten, solo si lo permiten, realiza un ayuno esta semana con un propósito específico. Pedir guía para bendecir la vida de otros, la de una persona o la de un familiar, un hijo, bueno, tu esposo, hermana, o tu esposa, querido hermano. Si la salud les permite, hagan ese ayuno hoy. Tercera invitación. Bueno, no necesariamente el ayuno lo tienen que hacer hoy, lo pueden hacer durante la semana. He sido bendecido por la ley del ayuno. Bueno, ya les voy a testificar de eso. Busca una oportunidad para ayudar a alguien sin esperar reconocimiento. Y recuerda que quizás Dios te colocó porque esta hora es la que Él necesitaba que tú dedicaras para la ayuda de esa persona, para la ayuda de esa vida. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, comparto mi testimonio para todos ustedes. La historia de Esther me enseña que Dios no necesita personas extraordinarias para realizar su obra, no, ni mucho menos. Necesita personas dispuestas. Así como preparó a Esther para salvar a su pueblo, así nos prepara a nosotros para diferentes tareas. Algunas parecerán pequeñas, otras extraordinarias, pero todos tenemos algo que hacer. Quizás nunca ocupemos un trono, no seamos reyes o reinas en esta tierra, pero todos ocupamos un lugar desde donde podemos trabajar y servir. Testifico de eso. Jesucristo es el ejemplo perfecto de todo esto. Testifico de mi Salvador, de su amor, de su bondad, de su conocimiento y de la oportunidad que me da para tener una relación personal con Él.
Gracias, mis queridos hermanos y hermanas, por acompañarme en esta clase. La dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Antes de hacer la última oración y despedirnos, quiero invitarles a que compartan esta lección. También a que vean la lección de nuestra querida Liz Posada y también el Ven Sígueme que tenemos con Luis Calkin en las horas de la tarde. Gracias por su compañía. Después de finalizar, de cerrar yo la clase, voy a invitarlos a que vean las notas de la clase. Vamos a tener una pequeña cortinilla mientras que alistamos las notas y seguimos aquí mismo, después de la clase, las notas de la clase. Así que espero que me acompañen. Quiero invitar a la hermana Elizabeth Terrero de la ciudad de Santo Domingo Este, barrio Nuevo Amanecer. Miren qué cosa tan bonita. Estaca El Almirante, Santo Domingo, República Dominicana. Elizabeth, por favor, ofrécenos la última oración. Padre amado, en medio de las dificultades de la vida, agradecemos que en ti encontramos paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por las enseñanzas que acabamos de recibir. Gracias por el amor con el que nuestro hermano Walter prepara estas lecciones. Gracias por el Ven Sígueme. Rogamos que por favor tu Espíritu nos acompañe durante toda esta semana para que podamos poner en práctica lo aprendido y disfrutemos de su compañía constantemente. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, gracias por acompañarme en la clase. Un pequeño break y aquí mismo comenzamos las notas de la clase. Hola mis queridos hermanos y hermanas, gracias por continuar conmigo después de la lección. Vamos a tratar algunas notas de la clase y quiero que pensemos en esto. El manual de Ven Sígueme nos enseña varias cosas y una de ellas es que había un hombre que se llamaba Amán, que creyó que era bendecido y que su poder podía utilizarlo para vengarse o para atacar al pueblo del Señor. Él pedía que todos se inclinaran ante él. Pero había un hombre muy dado a las cosas de Dios que se llamaba Mardoqueo. Y este hombre no se inclinaba sino ante Dios, no por soberbia, no por orgullo, sino por su reverencia, por su amor. Así que Mardoqueo, en una procesión de Amán, no se quiso arrodillar. Y entonces Amán planeó cómo destruir a Mardoqueo. Esto es algo interesante porque este hombre quiere vengarse de Mardoqueo. Y entonces, junto con su parentela, determinan montar una horca, tener una horca, un lazo, una soga bastante fuerte para ahorcar a Mardoqueo con la autorización del rey, porque entendieron que el rey y la reina pedirían o concederían cualquier cosa que él les solicitara. Aquí vemos algo que podemos conocer como el orgullo y la ira. El orgullo y la ira no son buenos consejeros, queridos hermanos y hermanas. Generalmente nos llevan a pecar y las consecuencias son terribles para nosotros y para los que nos rodean. Amán vivió y padeció todo esto por su ira. El principio que nos muestra el manual de Ven Sígueme nos dice que el orgullo y la ira pueden conducir a la ruina. Y así es como gracias a la fidelidad de Mardoqueo y de Esther, pero también de todo el pueblo, el orgullo y la ira de Amán lo llevaron a su propia muerte. Podemos entonces preguntarnos nosotros, ¿cómo nos revelan cosas del orgullo estos capítulos de Esther, este capítulo 3 y el capítulo 5, donde Amán quiere destruir literalmente a un siervo del Señor? Entonces, es probable que al leer esto nos inspiremos a evaluar cuáles son las motivaciones, los sentimientos
que producen nuestras acciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Quiero enfocarme un poco ahí, queridos hermanos y hermanas, porque muchas veces nosotros cometemos muchos errores debido a nuestro orgullo, debido a nuestro resentimiento, a nuestra ira, enfrentando a otras personas o buscando nuestro propio éxito, nuestro propio resultado. Quiero hacerles esta pregunta, tal como aparece aquí en nuestra pizarra. ¿Existe alguien hacia quien estoy alimentando resentimiento? Piensen en esto, queridos hermanos y hermanas, porque puede ser que mucho de lo que nosotros estemos viviendo tenga que ver con que no nos estamos acercando al Señor, sino que muy al contrario, estamos queriendo hacer nuestra voluntad y descargar por nuestro poder o nuestra posición la ira, el enojo contra alguna persona. Como si literalmente estuviéramos diciendo, yo soy más. Tú tienes que inclinarte ante mí o hacer lo que yo quiero que digas. Aún en la vida cotidiana, en nuestra vida, pasan situaciones. A veces nos portamos como Amán. Creemos y podríamos decir, no, pero yo no he querido ahorcar a nadie, yo no he querido matar a nadie. Pero muchas veces nuestros sentimientos de enemistad, de orgullo, de ira, producen que tengamos sentimientos inadecuados con aquellos a quienes amamos. Recuerden, hermanos y hermanas, esta máxima que solo doy de forma parafraseada que mencionó presidente Ratad Benson. El orgullo es un pecado que es muy fácil de ver en otras personas, pero muy difícil de verlo en nuestras propias vidas. Generalmente miramos hacia afuera y decimos, wow, esta persona, ¿por qué hace esto o por qué hace aquello? Pero el orgullo puede estar entre nosotros, puede estar en nuestro corazón y llevarnos a consecuencias terribles, como en el caso de Amán. Preparó una soga, una horca para Mardoqueo y al final él mismo terminó pendiendo de esa horca y perdiendo su vida. Yo me imagino el pensado de aquellos que lo patrocinaron, de aquellos que tal vez estuvieron con él y pensaron que iba a ser algo grandioso al vengarse de Mardoqueo. ¿Cómo afectaría el orgullo a nuestras familias? ¿Cómo afectaría el orgullo a aquellos a quienes amamos, con los que compartimos? ¿Qué pensarán de nosotros después de vernos en posiciones humildes o con palabras humildes y luego siendo altaneros o maledicientes o incluso con enojo y con ira por otras personas, nuestros hijos pequeños? Hace unos años, quiero contar esto como una anécdota de mi propia vida, con mucho respeto, pero fue algo de lo que aprendí. Hace muchos años tuve una situación vehicular en la que un conductor y yo tuvimos un percance, estuvimos a punto de estrellarnos. Yo iba con Martica y también con Pedro Daniel. Entonces, cuando sucedió el accidente, que no llegó a consumarse, sino que estuvo muy cerca, yo pensé, debo ofrecer disculpas, porque tal vez yo fui quien cometió la infracción. Pero cuando me acerqué, este hombre fue sumamente grosero y estaba enojado conmigo. Hasta ahí parece que yo voy a ser el bueno de la historia, hermanos, pero no, yo no fui el bueno de la historia. Confieso con tristeza, hermanos, ante ustedes, que con 2 o 3 palabras hice que el enojo de este hombre cobrara un nuevo furor, se sintiera más enojado. Y yo me sentía, entre comillas, feliz porque lo había ofendido aún más. Cuando ya se solucionó la cuestión y partimos, entonces volteé a mirar a Martica y a Pedro Daniel, que estaba muy pequeño, y les dije, ¿qué les parece este hombre? A ser grosero conmigo, pero lo puse en su lugar. Y entonces recuerdo a mi hijo Pedro Daniel, tal vez tenía entre 8 y 10 años de edad, cuando me dijo, qué triste me siento, papi, con lo que acabas de hacer. Me siento decepcionado por tu comportamiento. Hermanos y hermanas, no he dejado de ser orgulloso. Seguramente en mí hay muchos rasgos de orgullo, pero sí aprendí una lección ese día. El que tiene la razón o el que gana no siempre es el victorioso. Muchas veces los que se humillan y parece en esencia que perdieran son los que han ganado más,
porque se han convertido en seres más semejantes, como digo yo, al menos un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Muy bien, quiero hablar ahora un poco acerca del ayuno. En todo este libro de Esther, en el capítulo 3 y en el capítulo 4 y 5, encontramos la fuerza del ayuno. He aprendido, queridos hermanos, que al aprender las razones correctas y ayunar, obtenemos muchas veces la fe que necesitamos para mover los cielos. Ahora quiero aclarar algo en un principio que es importante. El ayuno no obliga a Dios. No es como que le cambiamos la voluntad a Dios. Más bien el ayuno nos permite a nosotros cambiar el corazón y someternos a la voluntad de Dios, que siempre será lo mejor para nosotros. ¿Cómo ha sido su vida bendecida a través del principio del ayuno? Me gustaría, si les es posible, que colocaran aquí en las notas también, en los comentarios, sus comentarios sobre este principio magnífico. Yo he aprendido mucho sobre este principio. Testifico del ayuno. En la parte de la guía de las Escrituras, en temas y preguntas, nos habla sobre el ayuno y las ofrendas de ayuno. Nos dice algo interesante. El Salvador Jesucristo enseñó que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Al sacrificarnos y prestar servicio a los demás, como lo hizo el Salvador, tanto quienes dan como quienes reciben son bendecidos con compasión, empatía y amor, los cuales conducen a la exaltación y a la vida eterna. Y entonces hay una frase del obispo Davis que dice: el cuidado del pobre y el necesitado es una doctrina fundamental del Evangelio y un elemento esencial en el plan de salvación. Así que nosotros no podemos dejarlo de lado. Generalmente los santos de los últimos días, cuando tenemos la bendición y la oportunidad de ayunar, que generalmente es el primer domingo de cada mes, ayunamos y damos una ofrenda de ayuno para que los obispos y la iglesia en general, a través de todos sus fondos y de sus programas de bienestar, puedan ayudar a los necesitados, donde sea que estén. Qué bendecidos somos cuando podemos dar, cuando podemos ayunar por otro y además podemos dar nuestras ofrendas de ayuno. Queridos hermanos, si nuestra salud no lo permite, debemos ayunar. Me encanta cómo Esther invita a Mardoqueo a que invite al pueblo. Ahí hay como mucha intersección, ¿cierto? Hay muchos símbolos de Jesucristo. Esther, Mardoqueo y el pueblo ayunando. De la misma manera que nuestro Salvador nos pide que ayunemos. Mardoqueo representa al Salvador cuando habla con el pueblo para que ayunen. Y nosotros seguimos el ejemplo del Salvador cuando ayunamos y pedimos a nuestro Padre Celestial que nos bendiga. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, eran las notas que tenía para el día de hoy, para esta parte de notas. Espero que les ayuden. Espero que puedan sentir a través de esta clase el valor que se requiere para hacer lo correcto, que ustedes lo puedan hacer también, que lo podamos hacer todos. Testifico de estas cosas y las comparto para ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Me gustaría que me dejaran sus comentarios. ¿Qué les pareció la lección que tuvimos? ¿Y qué les parece este anexo que estamos haciendo de notas para la clase? Me gustaría saber sus comentarios. Ojalá sean buenos y edificantes y que sean motivantes para ver si los podemos continuar haciendo. Gracias por todo su amor. Recuerden que al volver de sus reuniones dominicales pueden ver la clase de Ven, Sígueme con nuestra querida Liz. Y por la tarde van a ver la clase de Ven, Sígueme con nuestro querido Luis Calkin. Un abrazo para todos ustedes. Espero que estos contenidos nos ayuden a todos, a ustedes y a mí, a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Un abrazo grandote. Un beso de parte de su hermano Walter Posada, aquí desde la Fundación Morgat, donde tratamos de llevar esperanza y más paz y más Dios a todo el mundo. Chao, chao y feliz día de reposo.